Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Monitor Económico en el canal 5 días, 10 de la mañana, 23 grados, la temperatura a estas horas en la capital del país. Estamos en este espacio donde siempre tenemos estos 60 minutos para hacer un resumen de lo que está pasando a nivel nacional y por supuesto también a nivel global en lo que tiene que ver con el mundo de la economía y las finanzas. Imágenes de la ciudad de Asunción, como siempre compartimos con ustedes. Actualizamos datos del tiempo, les decía 23 grados la temperatura a estas horas en la ciudad de Asunción, humedad del 70%, soplan vientos al noreste a 24 kilómetros. Para hoy se estima vamos a tener una máxima de hasta 29 grados en horas de la tarde, vientos moderados del noreste y lluvias dispersas la tuvimos esta mañana bien tempranito. Para aquellos que madrugaron seguramente habrán sentido una lluvia importante a primeras horas de la mañana, pero que ya luego se fue abriendo el tiempo de alguna forma. Hora tarde-noche vamos a tener un cielo mayormente nublado, vientos moderados del noreste, no se pronostican lluvias para la noche ya de este día jueves. ¿Qué podemos esperar en el pronóstico extendido para el viernes? Jornada cálida con cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte luego variables y sí, lluvias dispersas nuevamente, nos dice la Dirección de Meteorología, máxima de 30 grados, mínima de 21 para el día viernes. El sábado vamos a tener fresco a frío, cielo cubierto, vientos moderados del sur, lluvias dispersas, ocasionales tormentas eléctricas y descenso de la temperatura. Fíjense cómo la mínima ya para el sábado es de 9 grados y la máxima de solo 19 grados. El domingo va a ser un domingo frío a fresco con cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur luego variables, mínima de 6 grados, máxima de 16. Y el lunes, fresco, cielo mayormente nublado, vientos variables, máxima 19, mínima 13. Este es entonces el panorama en el clima según la Dirección de Meteorología. Muy bien, me repiten, perdón, ahí está. Nos indican que vamos a arrancar de una forma un poco distinta el día de hoy. Vamos a ir directamente ahora a una pequeña pausa, porque ya luego de la pausa vamos a tener nuestra entrevista del día. Hoy arrancamos con la gente de Cavialpa, con quien vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con inversión vial. Así que hacemos una pausa y ya venimos con la entrevista. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan.
Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestra entrevista del día. Hoy queremos seguir dando seguimiento a un tema que venimos hablando ya desde la semana pasada. Recordarán ustedes el paquete de medidas anticrisis que lanzó el gobierno, que anunció el gobierno. Tiene un fuerte componente del punto de vista de obras públicas y justamente estuvimos hablando también con autoridades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Obras Públicas. Hay una idea, o por lo menos se plantea, que todas esas deudas acumuladas que tienen con las empresas que desarrollan infraestructura, por lo menos una parte de ella puedan ir saldando de modo a tratar de inyectar dinero en la economía y poder dinamizar un poco en este segundo semestre. Pero para hablar sobre este tema, está con nosotros Paul Sarubi, él es presidente de la Cámara Vial Paraguaya, a quien saludamos. Hola Paul, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos, para todo el equipo y para la teleaudiencia en general. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Y queriendo saber, bueno, ¿cómo tomaron ustedes este anuncio? Yo hablaba con el viceministro de Administración Financiera del MOPC, con Carlino Velázquez, estuve hablando en estos días y le estuvimos entrevistando. Ellos nos indicaban que más o menos unos 240 millones de dólares han solicitado permiso al Congreso para que se aprueben unas líneas de crédito de la CAF y del BID, de modo que automáticamente ya Hacienda libere el dinero y ellos puedan comenzar a pagar esas deudas que están atrasadas con el sector vial y de esa manera intentar de alguna forma inyectar dinero a una economía que estuvo muy resentida en estos primeros 6 meses. ¿Cómo toman ustedes este anuncio y este paquete, digamos, de medida que tiene un componente de obras públicas? Bueno, primero de todo, celebramos que el gobierno tenga una estrategia de cómo paliar un poco esta situación económica que está viviendo el país. La verdad que este año 2022 estamos transitando con verdaderamente muchos problemas desde el punto de vista económico. Hay que tener en cuenta la alta inflación que tenemos a nivel mundial y a nivel nacional. Eso hace que también el Banco Central tenga que tomar medidas que traten de parar un poco la inflación y eso significa aumentar las tasas financieras y eso otra vez termina en un enfriamiento de la economía, ¿verdad? Y un aumento de los costos financieros para todas las inversiones que se puedan llegar a hacer. Y por otro lado también el eterno problema de lo que es el balance fiscal, ¿verdad? La caja fiscal del Estado, que hace que también las inversiones siempre sean tomadas lastimosamente como el fusible para poder llegar dentro de esos límites de déficit fiscal que le permite al Estado la ley de responsabilidad fiscal. Entonces se suman una serie de inconvenientes que hacen que verdaderamente esté bastante parado el sector de la construcción este año, ¿verdad? Ojalá estas medidas que tome el gobierno sean medidas efectivas, que verdaderamente se puedan conseguir los recursos como para poder seguir inyectando eso en el sector de la construcción, así como en otros sectores. Y que eso haga que empiece a mover otra vez la economía. Acá tenemos una situación en la cual estamos ya aumentando también bastante la cantidad de desempleados en el sector de la construcción. Eso son datos públicos, no son estudios que hicimos nosotros como gremio, pero sí tomamos datos que salen de entes que verdaderamente hacen estos estudios y estos censos de manera trimestral. Y bueno, y con respecto a esta deuda que tiene el Estado con las empresas constructoras, sí es así como vos decís, hay una posible solución de parte del problema, porque nosotros hoy tenemos unas deudas que están llegando ya a los 400 millones de dólares con el sector de la construcción y hay 2 créditos programáticos que están en el Parlamento que suman 240 millones de dólares que tendrían que ir para el Ministerio de Obras Públicas. Eso, como te digo, va a paliar en parte esta deuda que el Estado tiene con las empresas, pero tampoco no va a ser suficiente, ¿verdad? La deuda es bastante más grande y a medida que pasan los meses eso también va aumentando porque hay obras que siguen en ejecución, que se siguen cerrando mes a mes, trabajos efectuados, certificados, aprobados, y eso va sumando también a esta bolsa de deudas que se tiene con las empresas constructoras. Eso hay que sumarle la situación de las empresas constructoras que verdaderamente, como te digo, están pasando por un muy mal momento porque también las tasas crediticias aumentaron enormemente
y eso hace que también nosotros tengamos que utilizar préstamos muy caros para poder apalancarnos y para poder continuar con nuestros trabajos, porque de otra forma los trabajos hace rato iban a estar parados con estos volúmenes de deudas y solamente seguimos trabajando a través de préstamos que estamos haciendo con los bancos. Sí. Con respecto a estos créditos, y están ya hace un buen tiempo en el Parlamento, justo hubieron también ahí cambio de mesa directiva de las cámaras, y esperemos que a corto plazo eso se trate, porque hay que entender también de que una vez que eso se trata en el Parlamento, tiene que tratarse ahora a Cámara de Senadores, pasar a Cámara de Diputados, al Ejecutivo, después tienen que ir al banco, que es el que tiene que enviar los fondos, pasar otra vez por todo un sistema interno acá, y ahí recién se le puede pagar a las empresas. Eso normalmente lleva un plazo de seguramente por lo menos 90 días. Entonces, si esto se aprueba ahora en el mes de julio, estamos pensando de que seguramente a fines de octubre o principios de noviembre recién nosotros podríamos estar disponibilizando de esos montos. Entonces, verdaderamente estamos en una situación difícil. Creo que el Paraguay en sí está en una situación difícil. Es un año económicamente hablando muy difícil. Hay que sumarle también la sequía que hizo que desde el agro también los ingresos hayan sido menores a los previstos. Y bueno, ojalá se apure todo esto como para tratar de regularizar esta situación lo antes posible. Totalmente. Hay que hacer unas cuantas consultas, Paul. Uno tiene que ver, porque el viceministro nos decía que el criterio de pago, una vez que esto, bueno, termine todo ese circuito que bien describiste, que tiene que pasar parlamentario y después, una vez que el Ejecutivo lo promulgue, bueno, hay toda otra vez una serie de pasos burocráticos hasta que llegue a las cuentas de las empresas. Él nos decía que el criterio es aquel que presentó primero la factura es el que primero cobra, ¿verdad? Y mi pregunta es, cuando hablamos de estos retrasos, de estos 400 millones de dólares, ¿de qué plazo de tiempo estamos hablando? ¿Son obras o son pagos que debieron efectuarse hace 6 meses, 1 año, 2 años, para tener un poco la dimensión de la gravedad del retraso que están soportando ustedes y que les está obligando a tomar créditos hoy día más caros e incluso hacer un esfuerzo, un doble esfuerzo para seguir manteniendo los empleos y poder no paralizar las obras, que eso también tiene un costo muy alto? ¿De qué plazo más o menos estamos hablando? Y mira, Samuel, hay de todo, pero verdaderamente hay deuda que tiene más de 1 año. Acá nosotros también pasamos mucho este periodo de falta de pagos gracias a también una herramienta que es la cesión de crédito que nosotros hacemos de nuestros certificados de obras a favor de los bancos. Sí. Nosotros les entregamos a los bancos los derechos de cobro de esos certificados. Ellos nos adelantan los fondos con los descuentos de las tasas correspondientes por los costes financieros de esos adelantos de pago, ¿verdad? Eso también, en un principio hablábamos de unas tasas hace más de 1 año y hoy estamos hablando de tasas que están por lo menos un 150% arriba de lo que estaba originalmente esas tasas, o sea, más que se duplicaron las tasas, ¿verdad? Claro. Entonces, esos contratos que se hacían de cesión de crédito eran contratos de 1 año y hoy hay muchos de esos contratos que están feneciendo, inclusive se están volviendo otra vez a firmar adendas como para extender de vuelta el plazo, o sea, hay deudas que tienen fácilmente más de 1 año dentro de todo esto, ¿verdad? Sí, y lo que implica que el Banco Central está aumentando las tasas de referencia. Eso aumenta no solamente el costo de crédito, sino aún más el costo de refinanciación, que muchas veces las tasas son mucho más altas y eso implica un costo financiero enorme para las empresas y también, imagino, les golpea muy fuerte en la rentabilidad de los proyectos que ustedes inicialmente habrían desarrollado y en los retornos que eso significa para la empresa. No, mira, para los márgenes que se manejan en el sector de la construcción, Samuel, con estas tasas que hoy nosotros estamos, de las cuales estamos hablando, el margen ya no existe, ¿verdad? O sea, acá verdaderamente hoy las empresas están trabajando para cubrir sus costos en el mejor de los casos y poder pagar las deudas que tienen, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de la gente sabe, o sea, uno nunca compra un equipo para una empresa constructora al contado, ¿verdad? O sea, normalmente eso siempre se saca a crédito. Los créditos son a largo plazo, a 5, 6, 7 años, y uno va pagando esos créditos de las inversiones en equipos
con lo que el equipo va trabajando mes a mes, ¿verdad? Acá hay empresas que verdaderamente a raíz de también esta estrategia que fue muy buena, ¿verdad? De verdaderamente incentivar lo que es la inversión en infraestructura en los últimos años. Aumentó también el volumen de obras en Paraguay enormemente. En los últimos 10 años pasó de 200, 250 millones de dólares a 1.100 millones, 1.200 millones de dólares por año en los últimos años, que es lo que siempre nosotros decimos como gremio, que es lo que el Paraguay tiene que invertir. Paraguay tiene que invertir por lo menos el 3% de su PIB en infraestructura si es que nosotros queremos seguir creciendo y seguir desarrollando la economía. Un país sin infraestructura logística es un país que no puede desarrollarse porque los productos verdaderamente se hacen muy poco rentables cuando los costos de logística aumentan demasiado por falta de conectividad, y más todavía pensando que Paraguay es un país mediterráneo, un país que no tiene salida al mar. Entonces verdaderamente nuestros costos logísticos son primordiales para ser nosotros competitivos y poder también explotar todo este gran potencial que nosotros tenemos productivo como país, que muchas veces se ve truncado por falta de inversión en obras públicas, ¿verdad? Pero esa gran inversión en obras públicas que se hicieron en los últimos años es lo que hizo que también, y ahí también tenemos que resaltar esto, ¿verdad? Y hacer un paréntesis, las empresas paraguayas se pusieron a tono con estas inversiones. Hoy más del 90% de todas las obras que se hacen en el país son hechas por empresas paraguayas, y empresas paraguayas que hace 10 años tenían una capacidad de construcción de 250 millones de dólares y hoy tienen una capacidad de construcción de más de 1.000 millones de dólares. Eso es directamente riesgo que tomó el sector privado, riesgo que tomaron los empresarios, préstamos que se sacaron para poder armar esta gran maquinaria, industria de la construcción que hoy tiene el Paraguay con equipos de primer mundo. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a las tecnologías que existen en otro lado del mundo, y por sobre todo con funcionarios, colaboradores y técnicos y profesionales súper capacitados para ejecutar este tipo de obras, ¿verdad? Hoy hay más de 70, 80 empresas que están trabajando con el Ministerio de Obras Públicas contra 15 o 20 empresas que históricamente trabajaron en las anteriores décadas, y eso hace que haya una enorme competitividad en precio y en calidad de obra, y hace que también tengamos nosotros esta gran capacidad de construcción hoy en día. Entonces sería una pena que después de toda esta inversión que se hizo, todo este riesgo que tomó el sector privado, este acompañamiento que hizo el sector privado a los planes de infraestructura muy buenos verdaderamente que tuvo el gobierno, que ahora se vea truncado y que nos quedemos nosotros con todas estas deudas que verdaderamente nos afectan mucho como empresa. Y por otro lado también que el Paraguay no pueda seguir invirtiendo, ¿verdad? Que el Paraguay tiene que seguir con estos volúmenes. Yo creo que llegamos a un punto en el cual nosotros no podemos volver otra vez a dar pasos atrás. Costó mucho llegar hasta acá, y creo que de acá en adelante tenemos que tratar de aumentar inclusive estas inversiones. Tenemos que explotar herramientas muy buenas que tiene el país, como la ley de APP, la ley de concesiones, la 5074, la ley de llave en mano. Hay que darle participación al sector privado, que el sector privado tome riesgo y que verdaderamente pueda hacer obras a través de asociaciones público-privadas o concesiones. Es directamente una inversión y un dinero que pone el sector privado como para que las obras se ejecuten, y que después también, y creo que es muy sano, el usuario pague por esas obras. Entonces, si vos tenés una concesión de una ruta, el que paga la construcción de la ruta es el usuario de la ruta a través de los peajes, y no todo el resto de la gente que muchas veces no está utilizando esa ruta, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí creo que sentándonos, haciendo mesas de trabajo entre todos los sectores, hay muchas soluciones que se pueden encontrar, pero acá lo importante es el diálogo y la apertura como para poder llegar a esos objetivos. Totalmente. Yo creo que un factor clave es lo que acabas de mencionar, Paul, porque ¿a quién no nos gusta manejar por una ruta en muy buen estado? Y tenemos ejemplos de una obra bastante grande, una por concesión y otra por APP cuando nos vamos a Ciudad del Este, y uno incluso hace la comparación, dice, uno siente como que está en Argentina o en Brasil en las rutas, y está en Paraguay y uno paga con gusto el peaje. Yo creo que es un modelo que se ha probado que funciona, y que quizás podría ser debido a esta situación de ya muy poco margen que tiene en cuanto a endeudamiento del Estado y de estos problemas fiscales que tienen para justamente pagar sus deudas, el hecho de ir potenciando estas otras figuras de financiamiento
que también le den a ustedes eso que es tan clave en cualquier tipo de inversión, que es la certidumbre de que van a ir generando recursos para ir ustedes también cumpliendo con sus compromisos. Es así mismo, Samuel, y ahí también hay que siempre resaltar también lo bueno. Yo creo que las cosas se hicieron muy bien en el país en los últimos gobiernos, y gracias a eso el Paraguay es un país muy apetecible por fondos internacionales que quieren venir a invertir. Entonces también cuando salen este tipo de ocasiones como concesiones y asociaciones público-privadas, hay verdaderamente un apetito muy grande desde lo que son las inversiones a nivel mundial. Y cuando Paraguay normalmente oferta financiamientos para bonos o para este tipo de inversiones, hay verdaderamente a nivel mundial una demanda muy grande de gente que quiere venir a invertir acá. Entonces aprovechemos eso, ¿verdad? Aprovechemos esta macroeconomía sana que tuvimos en los últimos años, pero cuidemos también la industria nacional y las inversiones privadas, porque verdaderamente, como te digo, se hizo un gran esfuerzo. Hay mucho dinero metido en esto, en todo el sector de la construcción, y por sobre todo mucha gente y gente capacitada, gente con niveles salariales que ya no son salarios mínimos, son gente que tiene unos buenos salarios, porque verdaderamente son gente muy técnica, muy capacitada, y esa gente si vuelve a salir al mercado laboral sin un empleo, veo yo que muy difícilmente pueden llegar a conseguir otra vez trabajo parecido a lo que hoy están teniendo en el sector de la construcción, y eso va a ser verdaderamente una gran pena, ¿verdad? Totalmente. Entonces, repito de que ojalá también en el Parlamento se entienda esto, se entienda la necesidad de que se apruebe lo antes posible estos créditos y que rápidamente puedan ellos sesionar y aprobar estos créditos que son urgentes. Si esto no se aprueba rápido, si no sale en el mes de julio, y difícilmente vamos a llegar a poder cobrar antes de fin de año, y eso sería verdaderamente un problema muy grande para todos, y una pena de que ese dinero no pueda ser inyectado también en la economía, porque acá también hay que entender de que todo ese dinero no va a nuestros bolsillos, ¿verdad? Hay toda una cadena de valor de proveedores de servicios, de equipos, de materiales, de subcontratistas, que son los que también muchas veces a nosotros nos aguantan con los pagos. Una vez que nosotros cobramos, ese dinero va directamente al bolsillo de muchísima gente que también trabaja indirectamente en el sector de la construcción. Y bueno, la economía se mueve mucho, y verdaderamente este año es un año que necesitamos nosotros esa inyección de ese dinero en la economía. Así mismo, totalmente de acuerdo, Paul. Una última consulta, porque también, digamos, me parece clave seguir insistiendo en esto de apurar al Congreso a que realmente tome la decisión que le corresponde, que es aprobar estos créditos. Cuando hablaste de puestos de trabajo, ¿verdad? Si eventualmente esto se sigue retrasando, ¿hay posibilidades de que algunas obras que ahora están siendo ejecutadas, ustedes tengan que ir disminuyendo personal por la incapacidad ya de seguir cumpliendo también con los salarios de esos operarios? Y para serte sincero, yo creo que muchas obras ya se están disminuyendo en cantidad de personal. Uno, cuando ya empieza a entrar en estos problemas financieros, va eligiendo ya los tipos de trabajo que hace. Hay trabajos que son menos costosos de realizar, y trabajos que para poder realizarlos necesitan una inversión más grande. Entonces muchas veces se separa un poco esos trabajos más costosos y se hace solamente lo imprescindible, como para no parar la obra, porque eso también, lo más caro siempre es parar la obra, porque parar una obra significa cortar muchísimos contratos que uno tiene con proveedores de materiales, de servicios, subcontratistas, liberar a toda la gente, liquidar a toda la gente, volver a contratar otra vez a la gente una vez que la obra arranque de vuelta, y eso significa conseguir gente nueva, porque muchas veces uno libera a una persona, a lo mejor ya se fue a otra empresa, a lo mejor ya consiguió otro trabajo, tiene que empezar otra vez a buscar gente. O sea, parar una obra es verdaderamente bastante catastrófico para nosotros, ¿verdad? Porque de alguna manera, pero sí, disminuye mucho los ritmos de trabajo cuando financieramente uno no está bien. Y después otro tema importante, que hay que, mirando un poco ya la situación a futuro, hay que seguir invirtiendo, ¿verdad? Nosotros necesitamos que haya más licitaciones. Este año hubieron muy pocas licitaciones hasta ahora, entonces también muchas obras que se hubieron ejecutando
están terminando. Vos ves que toda la semana hay inauguraciones de obras, eso significa que son obras que verdaderamente ya se terminaron y se entregaron, y toda esa gente que estuvo participando en la construcción de esa obra, si es que no hay una obra nueva, queda sin trabajo. Entonces las empresas también tienen que ir disminuyendo su cantidad de colaboradores porque ya no está teniendo continuidad en los trabajos. Entonces eso también dentro de estos planes del gobierno de reactivación de la economía creo que es importantísimo que hayan planes y escuché y leí de que verdaderamente el gobierno tiene pensado hacer planes a través del Ministerio de Obras Públicas como para tratar de reactivar e incentivar la contratación de personal y la generación de empleo, que es una cosa importante dentro del sector de la construcción, genera muchísimo empleo. Entonces que también eso a través del gobierno y a través del Parlamento, que es el que al final de cuentas tiene que aprobar todos estos créditos para obras nuevas, que verdaderamente se entienda la necesidad de eso y que se empiece también a mover el sistema de licitaciones como para que también haya continuidad en los trabajos, porque, y repito lo que ya dije, todo ese riesgo que tomaron las empresas son riesgos que uno toma a largo plazo. Si hay 2 o 3 años de trabajo y después el trabajo para y es muy difícil que uno pueda terminar de pagar todos los créditos que sacó y bueno, todo el apalancamiento que consiguió a través del sistema financiero. No, totalmente. Y un último dato para citar nomás, porque lo había escuchado de varios colegas tuyos, Paul, que decían que estos niveles de inversión superiores a los $1.000 millones anuales realmente nos van a acercar, no sé si ya a igualarnos a la región, pero por lo menos a estar un poco más cerca en capacidad de infraestructura, si es que lo sostenemos como mínimo por 10 años. Así que yo supongo que a la hora de hacer proyecciones de inversión y al hacer toda esta capacidad, digamos, de logística y de producción que hoy tiene el sector de la construcción, es pensando justamente en esas proyecciones de 10 o 15 años, de que sigan este ritmo de obras, y para ello es tan importante que no solamente se paguen las deudas, sino que también se comiencen a lanzar nuevos proyectos. Por eso es tan clave esto que mencionabas, Paul. Fíjate que nosotros hablábamos hasta hace poco tiempo de que Paraguay tiene una brecha en el sector de infraestructura como para poder igualarse a los otros países de la región de $20.000 millones. Sí. Esta semana estuve en un congreso que organizó el Ministerio de Hacienda, en la cual mostraron números de que verdaderamente hoy el Paraguay necesita invertir más de $30.000 millones en infraestructura para ponerse a tono con los diferentes países. Ahí hablamos otra vez de competitividad, de costos logísticos, del sector de agua y saneamiento. O sea que cada dólar que vos invertís en agua y saneamiento es un enorme ahorro para el Estado dentro de lo que es el sistema de la salud, porque la falta de saneamiento y agua potable hoy en día hace que el Estado tenga que gastar muchísimo dinero en enfermedades que están relacionadas a eso. Inversión en todo lo que es la parte de transmisión y distribución de líneas eléctricas. Nosotros tenemos una disponibilidad enorme de energía a través de las binacionales, pero no podemos industrializar este país porque la ANDE no puede entregar energía en cantidad suficiente y en calidad suficiente a las empresas que quieren venir acá a instalarse y utilizar esa energía. Tenemos que invertir muchísimo todavía en energía, en educación. Uno no puede pretender que los niños aprendan y que nosotros el día de mañana tengamos un país con ciudadanos educados que verdaderamente puedan ser efectivos y que puedan tener altos rendimientos y productividad en sus trabajos, si es que hay gente que no fue educada. Y un niño no puede aprender estudiando bajo un mango o en un aula que se le está por caer el techo en la cabeza, ¿verdad? Entonces también tenemos que invertir muchísimo en educación. Ahí hay ejemplos súper interesantes en la región de asociaciones público-privadas, de APVP, que se utilizan para el sistema de la salud, hospitales, educación, escuelas, centros educativos, todo lo que es el sector de energía y por supuesto el sector logístico, ¿verdad? Carreteras, puentes, hidrovías. Volviendo a lo que decíamos, esta brecha de $30.000 millones, si nos ponemos a pensar a estos volúmenes de inversión de 1.200 millones, verdaderamente vamos a tardar mucho en poder igualarnos con los demás países. Y ahí es donde yo digo el Estado tiene que indefectiblemente invertir esos 3% del PIB, que estamos hablando de por lo menos 1.200 millones, y desde lo que es estas herramientas de APP, concesiones y demás, que el sector privado invierta por lo menos otro 1,5%,
Entonces ahí sí vamos a estar hablando de inversiones de más del 4% del PIB, que son las que nos van a ir acercando a esa meta que tenemos que tener nosotros como país, que queremos ser un país desarrollado, un país con alta potencialidad acá. Creo yo que estamos siempre en esta vieja duda de qué viene primero, ¿verdad? El huevo o la gallina, como se le dice, porque nosotros hoy no podemos invertir porque no hay disponibilidad fiscal suficiente como para poder entrar dentro de esos déficits fiscales que tiene como limitante el Estado. Pero por otro lado, yo lo que creo que acá lo que hay que hacer es, por un lado, aumentar los ingresos del Estado, y esos ingresos del Estado van a aumentarse a través de la inversión y a través de la inversión privada. Cada dólar que invierte el Estado trae después en los siguientes años enormes inversiones privadas. Se calcula que por cada dólar que el Estado pone, por lo menos 4 o 5 dólares después el sector privado invierte dentro de las áreas en las cuales se hicieron esas inversiones. Eso va a hacer que el Estado tenga mayores ingresos, por supuesto, y por otro lado también trabajar muchísimo en la calidad del gasto público. Acá hay que separar demasiado bien lo que es inversión de lo que es gasto. Todo lo que uno vaya gastando mensualmente en salario es plata que después uno ya no recupera. Lo que uno va gastando mensualmente en inversiones, esas inversiones después tienen sus retornos y eso es directamente un ingreso superior para el Estado el día de mañana. Entonces, creo que esas políticas son las que tenemos que discutir entre todos, sentarnos entre todas las partes y tratar de una vez por todas tener planificaciones a largo plazo. Un gran problema que nosotros tenemos es que siempre nuestros planes son a corto plazo. Cada cambio de gobierno son planes diferentes, formas de pensar diferentes, y el país no puede estar dependiendo de eso. Nosotros tenemos que planificar a 10, 15 y 20 años y saber exactamente hacia dónde tenemos que ir, y que independientemente del gobierno que esté de turno, se pueda seguir con esos planes, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Paul Sarubi, te agradezco muchísimo por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros estas reflexiones. De nuestra parte, bueno, insistiremos también con las autoridades del Parlamento como para que se puedan liberar rápido estos fondos a través de la aprobación que les corresponde y bueno, y ojalá pronto se puedan recibir estos pagos de modo que las obras continúan que son tan necesarias para nuestro país. Bueno, gracias Samuel, siempre un placer estar ahí con ustedes. Un gran saludo para ustedes, para toda la teleaudiencia, que tengan un muy buen resto de jornada y que estén todos lo mejor posible. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, Paul Sarubi, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya, conversando con nosotros hoy sobre el paquete de medidas que ha lanzado la semana pasada el gobierno. Hacemos ahora una pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart and En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego,
que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Let's get moving. Muy bien, vamos a hacer ahora nuestro repaso por los indicadores económicos y como siempre vemos la mesa de cambio. ¿Cómo está en esta jornada del día de hoy jueves el tipo de cambio de las diversas divisas extranjeras y su relación con el guaraní? Tenemos al dólar a 6.840 guaraníes a la compra, en la venta 6.890, el real 1.220 guaraníes a la compra, 1.300 en la venta, el peso argentino 24 guaraníes a la compra, 34 en la venta y el euro está a la compra a 6.900, en la venta 7.600 guaraníes. ¿Cómo está el mercado también internacional? La soja por tonelada está hoy cotizando en los mercados internacionales a $591 el precio por tonelada, abrió al alza. En el caso del trigo, no hubo variación en la apertura del día de hoy, abrió a $294 el precio por tonelada y el maíz sí tuvo un repunte, $296 el precio por tonelada en la jornada de hoy en la cotización de los precios futuros de estos granos. Por el lado de la importación, el petróleo WTI, el barril está a 95,73 por debajo de los 100, nuevamente el precio del petróleo, un poco lo que hablábamos ayer de estas disminuciones importantes que estamos observando en las últimas semanas en el precio del petróleo y por supuesto también en los productos refinados que hacen pensar de que si esta tendencia continúa, eventualmente el mes que viene se puedan dar algunos ajustes a la baja en los precios de los combustibles en el plano local. Vamos a mirar también mercado de valores de Asunción, resumen de cómo está el mercado de valores de nuestra capital. Tenemos los bonos. Se han negociado en junio, hubo negociaciones por valor de 870.741 millones de guaraníes. En primer lugar, Cadien fue la casa de bolsa más activa, se llevó el 37% del total de los negocios. Investor estuvo en segundo lugar con el 15%, Puente 13,93%, Vasa Capital el 13,01% y en quinto lugar, Avalon con el 10,67% de participación entre las casas de bolsa que han estado más activas. Hubo negociaciones tanto en mercado primario como secundario en lo que tiene que ver con la comercialización de este instrumento que son los bonos. Así que datos entonces que nos proporciona la Bolsa de Valores de Asunción. Ahora vamos rápidamente también a hacer el análisis del día. Hoy queremos ver datos que fueron publicados el día de ayer sobre comercio exterior, cómo estamos en exportación e importación. Miramos en segundos los números. Ahí tenemos ya la placa en materia de importaciones totales. Hubo una variación positiva de 26,3% al cierre del primer semestre de este año. Importaciones registradas han aumentado en un 27% y otro tipo de importaciones también con números positivos de crecimiento del 7,7%, ¿verdad? Si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado.
Después, por el lado de las exportaciones, también hemos visto que las exportaciones totales han sufrido una caída del menos 0,4% al cierre del primer semestre. En total fueron 6.800 millones de dólares las divisas que ingresaron por exportación. Exportaciones registradas registran una caída del 6,8%. Reexportaciones sí están con una buena dinámica, crecimiento del 31,8%, y otras exportaciones muestran también una contracción de 18,1% al cierre del primer semestre de este 2022. En la siguiente placa podemos seguir mirando también algunos números de cómo se están comportando las exportaciones, pero ya por productos. Los granos de soja han totalizado al cierre de los primeros 6 meses de este año ingreso de divisas por valor de 955 millones de dólares, una caída de 42%. Fíjense, el año pasado teníamos 1.658 y este año no hemos podido cerrar la primera mitad del año alcanzando ni siquiera los 1.000 millones de dólares en ingresos de divisas por granos de soja. Donde sí se ve una dinámica interesante es por el lado de aceites de soja, donde vemos un crecimiento del 48%, 336 millones de dólares en exportación de aceite de soja. La harina de soja, 384 millones de dólares, también una variación positiva del 3,7%. El trigo ha generado divisas por 70 millones, el maíz por 116 millones, arroz 145 millones, en estos últimos dos con variaciones negativas. Las carnes, le va muy bien al sector de la carne, los frigoríficos han exportado por 950 millones de dólares, un 14% más que el año pasado. El cuero se ha exportado por 49 millones de dólares, ahí hubo una pequeña variación positiva. Materiales plásticos, 47 millones de dólares, también en positivo. Hilos y cables, lo que tiene que ver con autopartes, esto está muy vinculado a la industria de la maquila, creciendo a un ritmo también del 11%, 132 millones de dólares en este rubro. Prendas y demás artículos textiles, se ha generado divisas por 87 millones de dólares. En materia de energía, lo que se exporta o es cesión de energía eléctrica tanto de Itaipú como de Yacyretá, ha generado a lo largo de este año 710 millones de dólares, pero esto es un 14% menos de lo que se había reportado en enero a junio del 2021. Entonces, son algunos números que nos permiten ver cómo estamos en lo que tiene que ver con exportación, importación, las variaciones que se están observando en el comercio exterior de Paraguay. Hacemos ahora una breve pausa, a la vuelta ya venimos con nuestro Monitor Global. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre estés cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores.
Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Hoy en nuestro sondeo, que no queremos dejar de mencionarlo, por más que ya hemos cambiado un poco el formato del programa, queremos mostrarle estos números. Le estuvimos preguntando a la audiencia desde el inicio del programa, ¿has visto mejoras en la calidad y en la cantidad de rutas en el país en los últimos años? Es la pregunta que le propusimos a la audiencia y estas son las respuestas que estamos recibiendo. Un 38.9% dice que hay mucha mejoría. Eso es un dato positivo. Poca mejoría dice el 37.3% y nula mejoría el 23.8%. Esta es la opinión que estamos teniendo de la audiencia que se está poniendo en contacto también con nosotros a través de nuestra cuenta en el Twitter @5DíasPY sobre la situación de infraestructura en rutas que la gente percibe justamente en los últimos años. Ahora sí vamos a nuestro monitor global. Queremos mirar la balanza comercial seguimos hablando sobre cómo está Paraguay en materia de comercio exterior y obviamente queremos mirar un poco cómo estamos en materia de déficit, ¿verdad? Cerramos el primer semestre de este año con un déficit de 256 millones de dólares. Eso significa que hay un mayor porcentaje o un mayor nivel, digamos, de importaciones versus las exportaciones, algo que no habíamos registrado en los últimos por lo menos 4 años anteriores. Si ustedes se fijan, en 2018 cerrábamos con un superávit de 914 millones, 2019 755 millones de superávit. En junio del 2020, a pesar de la pandemia, teníamos un superávit de 690 millones y el año pasado era el nivel más alto de superávit que habíamos cerrado con 1.265 millones de dólares. Bueno, este año, un año bastante difícil, sobre todo por el lado de la caída de la producción agrícola, que obviamente golpeó sensiblemente los ingresos de divisas por exportación de granos, y se observa, como ya les dije al principio, un saldo negativo de 256 millones de dólares de déficit en la balanza comercial. Muy bien, como siempre estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un coworking café. Este espacio está abierto a partir de las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas, de lunes a viernes en el Paseo La Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Este es un coworking café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También siempre te recordamos que contigo tenés la mejor experiencia de Paraguay en conexión. Conéctate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tigo más cercana para cambiar tu chip a 4G y acordate que tu smartphone sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y por supuesto también te recordamos que con Stornia medimos, identificamos, analizamos hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así tu marca con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Stornia, comunicación estratégica. Ponete en contacto a través del 0983-946-663 o en @Stornia_PY, nuestra cuenta en el Instagram. Y para cerrar, queremos despedir con nuestro bloque de educación financiera, este bloque que lo denominamos ¿Sabías qué? Y nos vamos hoy con ¿qué son los impuestos y cuáles son los tipos de impuestos? Así que con este video interactivo, como siempre lo hacemos, despedimos Monitor Económico deseando que tengan un muy buen resto de jornada.
Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver ¿qué son los impuestos? Los impuestos son los tributos más importantes a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo la sanidad pública, la educación, infraestructuras, administración, becas y ayudas, etc. Por ello, cuanto más gasto público tiene un país, más altos son los impuestos que pagan sus ciudadanos. Los impuestos pueden clasificarse de varias maneras. Una de ellas serían impuestos directos e impuestos indirectos. Los directos son los que recaen directamente sobre la persona, sociedad o empresa, ya que se basan en la posesión de un patrimonio y en la obtención de rentas. Algunos ejemplos son el IRPF, el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Los impuestos indirectos se imponen a bienes y servicios y a las transacciones que se realizan con ellos. Es decir, cuando se realiza una compra de bienes o servicios, las personas están pagando un impuesto de manera indirecta, ya que el impuesto no recae sobre la persona específica, aunque ésta sea la que lo pague, sino que recae sobre el bien o servicio que se adquiere. Algunos ejemplos serían el IVA, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas. Los impuestos también los podemos dividir en proporcionales, regresivos y progresivos. En los impuestos proporcionales, la cuota a pagar se calcula a través de un porcentaje fijo, como por ejemplo el IVA. En los regresivos, a mayor ganancia o renta, menor es el porcentaje de impuestos que se debe pagar. Y en los impuestos progresivos, a mayor ganancia, mayor es el porcentaje que se debe pagar. Un ejemplo sería el impuesto sobre la renta. Aquí os dejamos ahora una lista con algunos de los impuestos que tenemos que pagar en España. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que te haya sido útil este vídeo. Si es así, déjanos un like para que sigamos haciendo más vídeos de este tipo. Y déjanos tu idea para futuros vídeos en los comentarios. Y recuerda, si no quieres perderte ninguno de nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal y te dejamos por aquí otro vídeo que te puede interesar. ¡Hasta el próximo vídeo! En un minuto te damos las principales noticias del diario El Independiente. Paraguay rumbo al Mundial de Atletismo. Tras su gran participación en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, el velocista paraguayo César Almirón ultima detalles para su participación en el Mundial de Atletismo de mayores.